Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy contentísimo de compartir una vez más en esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Estamos en una emisión más de su programa Concilios y el día de hoy vamos a analizar un documento del Concilio Vaticano II que es un decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos. Así es que, bueno, bienvenidos, iniciamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios y el día de hoy, pues como les había dicho, vamos a ver un decreto. Ya vamos a pasar a otro documento del Concilio Ecuménico Vaticano II. Hay que recordar que el Concilio Ecuménico Vaticano II fue el último concilio ecuménico de los 21 concilios, más el concilio primero de Jerusalén en el año 49. Entonces, estos concilios ecuménicos son asambleas de toda la Iglesia, asambleas universales en las que se tratan asuntos de fe, de costumbres dentro de la Iglesia, y de aquí salen documentos del magisterio de la Iglesia Católica que tienen obligatoriedad para todos los cristianos católicos. Es así como nos habla el Espíritu Santo y como se va avanzando en la doctrina, en el diálogo del cristianismo con el hombre, con la cultura y con todo lo que el hombre va realizando, la tecnología, la ciencia. Y bueno, este último concilio ecuménico Vaticano II, pues fue un concilio muy grande, muy importante, en el que salieron muchos documentos, entre ellos las 4 constituciones, los decretos y bueno, las declaraciones. Ahora vamos a hablar sobre este documento que es una declaración sobre el ministerio pastoral de los obispos. Vamos a saber quiénes son los obispos, qué es lo que representan estos obispos y bueno, cuál es su relación, por ejemplo, con la Iglesia Universal, su lugar en la Iglesia Universal, su lugar en las iglesias particulares que son las diócesis. Recordemos que en la Iglesia Occidental, bueno, hay iglesias particulares que se llaman diócesis, mientras que en la Iglesia Oriental pues están los patriarcas. Pero recordemos que todos están, para ser católicos, bajo la suprema potestad del sumo pontífice, es decir, del Papa. Entonces el obispo de Roma hace la cabeza, toma el lugar de la cabeza dentro de la Iglesia Católica, mientras que los obispos hacen el lugar de los apóstoles. Los obispos están a la cabeza de sus iglesias particulares. ¿Y cuál es su misión? Pues tienen que enseñar, tienen que regir, tienen que santificar, sobre todo el cuidado de las almas. Su responsabilidad de los obispos es cuidar las almas para que no se pierdan. Es la salvación principalmente de las almas, enseñar la buena doctrina, defender la buena doctrina dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, los obispos no funcionan como autoridad o como magisterio de la Iglesia Católica, sino cuando están en comunión, o sea, los obispos con el sumo pontífice. Los obispos solos no son magisterio de la Iglesia Católica, de modo que en un momento dado, si algún obispo tiene una opinión o algún comentario que va en contra de la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica, no hay obligatoriedad de aceptar esa declaración o esa información que dé, ya sea por oral o por escrito, y tampoco a veces incluso hay la necesidad de desobedecer cuando son cosas que se oponen, por ejemplo, en cuestiones de dogma o en cuestiones de moral. Todas estas cosas no nos deben espantar a los católicos porque han sucedido siempre dentro de la Iglesia. Siempre, bueno, recordemos que la Iglesia es humana y divina y la parte humana siempre va fallando, pero Dios, que es tan sabio, ha dejado todo tan bien establecido dentro de la Iglesia Católica que siempre tendremos la garantía o el garante de que vamos a tener buena doctrina segura,
por el magisterio de la Iglesia Católica, que puede ser el Papa solo cuando habla ex cátedra, es decir, en una declaración solemne, o bien el Papa junto con todos los obispos. Los obispos solos no son magisterio de la Iglesia Católica, ni tampoco el Papa cuando da opiniones personales. Hay que recordar que un sumo pontífice, por ejemplo, puede dar opiniones contrarias. En la historia de la Iglesia ya ha sucedido que algún romano pontífice, bueno, pues en sus opiniones personales no esté de acuerdo con algunos puntos importantes y los pueda hacer extensivos a los fieles, y entonces los fieles tenemos que saber que como personas pues todos nos podemos equivocar y que exclusivamente en lo que es magisterio de la Iglesia Católica hay garantía o está garantizada la infalibilidad. Entonces, bueno, sin embargo, también yo quisiera decirles que es muy importante que nosotros sepamos que existen las gracias gratis dadas o gratis date. Estas gracias gratis date son gracias o carismas que le da Dios o que dispensa a su iglesia, a los miembros de su iglesia, según las funciones que tienen hacia el pueblo, hacia los fieles, hacia el exterior, y el Papa goza, ¿verdad?, aunque no en todo la infalibilidad, sino nada más cuando habla ex cátedra o cuando hace una pronunciación solemne junto con los obispos, por ejemplo, dentro de un concilio ecuménico, como lo fue el Concilio Ecuménico Vaticano II, bueno, en sus opiniones personales, goza de esta gracia. A lo mejor no es infalible, pero sí hay que ver que Dios le da la gracia y que tiene esa gracia para poder llevar adecuadamente al rebaño. Sin embargo, nosotros siempre debemos saber lo que sí es magisterio, lo que hay obligatoriedad y lo que son declaraciones también personales o incluso escritos, obras. A veces encontramos que algunos papas en la historia pues han tenido un proceso de conversión en su vida, y entonces podemos encontrar algunos escritos de las épocas primeras antes de su conversión o de ser pontífices, donde podemos encontrar incluso pues algunas cuestiones que pueden ser erróneas o que pueden diferir de la doctrina del magisterio, pero una vez que ya son nombrados obispos o después papas o que son papas, ya no, cuando escriben bajo esta infalibilidad, es decir, como magisterio de la Iglesia Católica, pues está garantizada la verdad en estos papas, en estos sumos pontífices, y entonces vemos que en la historia eso nunca ha sucedido, es decir, que difieran cuando hablan así de lo que pues debe ser el magisterio, en este caso extraordinario de la Iglesia. Extraordinario porque de repente se pronuncia el Papa para definir, para dar alguna formulación dogmática o para definir dentro de una discusión moral o de dogma también lo que es correcto o lo que va conforme al espíritu verdaderamente cristiano, es decir, a lo que Cristo quiere de su cuerpo místico, que somos toda la Iglesia. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pues diferencias, ¿verdad?, con la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica, bueno, pues entonces vemos que no está porque digamos, así como hay magisterio extraordinario de la Iglesia Católica, que es en estos casos, también hay magisterio ordinario. No está de acuerdo porque no está de acuerdo con lo que se ha enseñado siempre en la Iglesia, que es el magisterio ordinario. Hay dos tipos de magisterio entonces, el ordinario, que es lo que siempre se ha enseñado en toda la historia de la Iglesia, y el extraordinario, que es cuando el Papa habla ex cátedra o el Papa junto con todos los obispos dentro del marco, por ejemplo, de un concilio como el Concilio Ecuménico Vaticano II. Entonces, realmente la verdad de la doctrina está tan bien afianzada en la Iglesia, y todo por instrucción del mismo Jesucristo y del mandato que dio, así como Jesucristo fue enviado por el Padre, Cristo mismo envía, bueno, a Pedro y a los apóstoles. Pedro es la cabeza, los apóstoles forman parte del cuerpo. Por eso los apóstoles, que son los obispos, sin la cabeza, que es Pedro, no garantizan la verdad, sino en cuanto se encuentran alineados a la doctrina del sumo pontífice. Pero miren, yo quiero decirles, aquí tengo un mensaje importante de María Visión para todos ustedes, y dice: estimados hermanos, nos han dado la noticia que en muy pocos días nuestra bendita señal dejará de transmitirse en las ciudades de Nueva York, New Jersey y todas las zonas de cobertura de cablevisión de Estados Unidos. Queremos aclarar
que Mariavisión no tiene nada que ver con esta decisión, sino que es el operador de cable quien ha decidido sacarnos de su parrilla de programación. Si usted es fiel seguidor de nuestra señal, aunque esté en cualquier parte del mundo, y conoce a más personas que nos sigan, los invitamos a que se comuniquen directamente a las oficinas de Cablevisión en la ciudad de Nueva York y pida la continuidad de nuestra señal. Entre más personas se unan a esta petición, seguramente seremos escuchados. Pedimos de sus oraciones y la intercesión de la Inmaculada Virgen María para que se haga la voluntad de Dios nuestro Señor. Muchas gracias. Entonces esperamos, bueno, que se restablezca la señal en Nueva York para todos nuestros amigos y New Jersey que se encuentran allá. Bueno, pues si lo piden seguramente habrá una respuesta positiva y también con sus oraciones, pues el Espíritu Santo nos apoyará. Vamos a un corte y regresamos. Sigo recibiendo aquí sus mensajes, sus comentarios. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Teresita, a Mari Carmen Carmeliux. También le mando un saludo muy afectuoso. También a Patricia Sierra y a Mago Rintec. Le mando un saludo muy afectuoso. Estamos en su programa Concilios, muy contentos aquí, analizando este documento del Concilio Vaticano II, que es el decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos, viendo exactamente cuáles son las funciones, cuál es la situación, la naturaleza de los obispos que representan realmente a los apóstoles. El sumo pontífice representa a Pedro, que fue enviado por el mismo Cristo. Cristo fue enviado a la tierra y así envía a Pedro y a los apóstoles para santificar, para enseñar, para regir, para apacentar a las ovejas, para unirlas. Y antes de irnos a corte yo les decía que estamos en un mundo en donde se ha exaltado mucho la democracia. Entonces puede parecer un poco extraño que la estructura de la iglesia sea jerárquica, pero en realidad es jerárquica la estructura de la iglesia y esta jerarquía fue establecida desde en vida por el mismo Cristo. Entonces ya vemos que es un cuerpo y una cabeza. Es muy hermoso porque, no sé si se fijaron ustedes en el texto, pero dice que el cuerpo jamás está sin cabeza, jamás. ¿Por qué? Porque la cabeza es el sumo pontífice y el mismo Cristo que lo asiste. Siempre y cuando, bueno, en cuestiones de dogma y moral, hable ex cátedra, pero en su ministerio ordinario pastoral, pues gozan los obispos también y el Papa de estas gracias, de estos carismas, para poder llevar al pueblo a buen término, para apacentar a las ovejas, para enseñarlas en la buena doctrina. Ha habido excepciones porque les decía que esta es una iglesia peregrinante, en donde hay errores porque somos humanos y porque los humanos que estamos ahora en este mundo, pues estamos en un proceso de crecimiento y entonces vamos cayendo, hay que levantarnos. Pero hay que recordar que la iglesia no se limita a esta iglesia peregrinante, sino que también está la iglesia purgante, que son pues todos nuestros seres, todos nuestros hermanos que están en el purgatorio, porque no alcanzaron en esta vida la perfección que tenían que haber alcanzado, y entonces Dios en su infinita misericordia, pues les da este proceso de purificación que se llama purgatorio y que es el medio para que estos hermanos puedan alcanzar la perfección que no pudieron alcanzar en la tierra, en la iglesia peregrinante, y así salvarse, es decir, alcanzar la salvación, la bienaventuranza eterna. Pero además tenemos la iglesia triunfante, que son todos aquellos hermanos nuestros que ya están gozando en el cielo de la presencia y de la pues viva, ¿verdad?, del mismo Dios, de su vida intratrinitaria y además compartiendo con todos sus seres queridos, a los cuales siempre tenemos que encomendarnos para que intercedan por nosotros, porque ellos ya son santos y entonces están en el cielo. Dirán, ay, pero algunos de estos no están en las fechas, en el Salterio, o en los libros de los santos, o no están canonizados, o no están beatificados, o reconocidos por la iglesia. Pero en realidad, bueno, nosotros sabemos que solamente aquellos en donde hay pruebas perfectas de que
fueron santos y que se pueden comprobar ahora, porque como la Iglesia lleva tantos años, pues a lo mejor en alguna época muy anterior de la Iglesia se pudo comprobar de algún santo, pero después se perdieron los documentos y por eso ahora vemos que algunos santos que eran después ya no, porque si no tenemos todas las evidencias y como la Iglesia lleva tanto tiempo, pues entonces algunos no es que hayan dejado de ser santos, porque si son santos están en el cielo, pero la Iglesia se limita a los que tiene todas las pruebas que el proceso de canonización requiere o exige, de todos los pasos y de todos los documentos y testimonios para lograr ser santos. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más en el programa y para esto tenemos preparado otro material que trae las palabras textuales de este hermosísimo documento del Concilio Vaticano II. Vamos al material. Continuando con el análisis del decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos del Concilio Vaticano II, el número 2 romano está dedicado a los obispos y a la Santa Sede, y en su número 8 menciona textualmente lo siguiente. Inciso A. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen de por sí en las diócesis que se les han confiado la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el desarrollo de su oficio pastoral, salvo siempre en toda la potestad que por virtud de su cargo tiene el romano pontífice de reservarse a sí o a otra autoridad de las causas. Inciso B. Los obispos diocesanos tienen la facultad de dispensar, en el caso particular, de una ley general de la Iglesia, aquellos fieles sobre los que ejercen la autoridad, según derecho, siempre que lo juzguen de interés espiritual, mientras no se trate de algo que se haya reservado especialmente la autoridad suprema de la Iglesia. En el ejercicio supremo, pleno e inmediato de su poder sobre toda la Iglesia, el romano pontífice se sirve de los dicasterios de la curia romana, que en consecuencia realizan su labor en su nombre y con su autoridad, para bien de la Iglesia y servicio de los sagrados pastores. Desean, sin embargo, los padres conciliares que estos dicasterios, que han prestado, por cierto, al romano pontífice y a los pastores de la Iglesia un servicio excelente, sean reorganizados según las necesidades de los tiempos y con una mejor adaptación a las regiones y a los ritos, sobre todo en cuanto al número, nombre, competencia, modo de proceder y coordinación de trabajos. Desean igualmente que, habida cuenta del ministerio pastoral propio de los obispos, se concrete más pormenorizadamente el papel de los legados del romano pontífice. Puesto que estos dicasterios han sido creados para el bien de la Iglesia universal, se desea que sus miembros, oficiales y consultores, e igualmente los legados del romano pontífice, en cuanto sea posible, sean tomados de las diversas regiones de la Iglesia, de manera que las oficinas u órganos centrales de la Iglesia Católica presenten un aspecto verdaderamente universal. Es también de desear que entre los miembros de los dicasterios se encuentren algunos obispos, sobre todo diocesanos, que puedan comunicar con toda exactitud al Sumo Pontífice el pensamiento, los deseos y las necesidades de todas las iglesias. Juzgan de suma utilidad los padres del concilio que estos dicasterios escuchen más a los seglares distinguidos por piedad, ciencia y experiencia, de modo que también ellos tengan intervención conveniente en las cosas de la Iglesia. Pues ya ven cómo la Iglesia, a pesar de ser jerárquica, también
incluye, ¿verdad? Y para la Iglesia es importante la participación de todos. Todos tenemos una responsabilidad, una misión que cumplir dentro de la misma Iglesia, e incluso hace énfasis este documento en la participación de los laicos que están más preparados, los más comprometidos en la toma a veces incluso de decisiones, o sobre todo para que los obispos, a través de todo este organismo tan grande que tiene la Iglesia, a través de las parroquias, pues puedan estar enterados de todo lo que va pasando y de cómo debe llegar el mensaje, cómo deben enseñar según los distintos contextos, las regiones, las épocas, etcétera. Pero bueno, me han pedido, ¿verdad?, que les insista antes de hacer un corte, que bueno, pues tenemos aquí un problema y se los voy a hacer saber otra vez. Una disculpa para los que ya lo escucharon. Estimados hermanos, nos han dado la noticia que en muy pocos días nuestra bendita señal dejará de transmitirse en las ciudades de Nueva York, New Jersey y todas las zonas de cobertura de Cablevisión Estados Unidos. Queremos aclarar que Mariavisión no tiene nada que ver con esta decisión, sino que es el operador de cable quien ha decidido sacarnos de su parrilla de programación. Si usted es fiel seguidor de nuestra señal y conoce a más personas que nos sigan, los invitamos a que se comuniquen directamente a las oficinas de Cablevisión en la ciudad de Nueva York y pida la continuidad de nuestra señal. Entre más personas se unan a esta petición, seguramente seremos escuchados. Pedimos de sus oraciones y la intercesión de la Inmaculada Virgen María para que se haga la voluntad de Dios nuestro Señor. Muchas gracias. Ahora sí, pues no se vayan, vamos a un corte, regresamos con más. Sigo recibiendo aquí sus mensajes, sus comentarios. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Teresita, a Mari Carmen Carmeliux. También le mando un saludo muy, muy afectuoso. También a Patricia Sierra y a Mago Rintec. Le mando un saludo muy afectuoso. Estamos en su programa Concilios, muy contentos aquí, analizando este documento del Concilio Vaticano II, que es el decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos, viendo exactamente cuáles son las funciones, cuál es la situación, la naturaleza de los obispos que representan realmente a los apóstoles. El sumo pontífice representa a Pedro, que fue enviado por el mismo Cristo. Cristo fue enviado a la tierra y así envía a Pedro y a los apóstoles para santificar, para enseñar, para regir, para apacentar a las ovejas, para unirlas. Y antes de irnos a corte yo les decía que estamos en un mundo en donde se ha exaltado mucho la democracia. Entonces puede parecer un poco extraño que la estructura de la Iglesia sea jerárquica, pero en realidad es jerárquica la estructura de la Iglesia, y esta jerarquía fue establecida desde en vida por el mismo Cristo. Entonces ya vemos que es un cuerpo y una cabeza. Es muy hermoso porque, no sé si se fijaron ustedes en el texto, pero dice que el cuerpo jamás está sin cabeza, jamás. ¿Por qué? Porque la cabeza es el sumo pontífice y el mismo Cristo que lo asiste. Siempre y cuando, bueno, en cuestiones de dogma y moral, hable ex cátedra, pero en su ministerio ordinario pastoral, pues gozan los obispos también y el Papa de estas gracias, de estos carismas, para poder llevar al pueblo a buen término, para apacentar a las ovejas, para enseñarlas en la buena doctrina. Ha habido excepciones porque les decía que esta es una iglesia peregrinante, en donde hay errores porque somos humanos y porque los humanos que estamos ahora en este mundo, pues estamos en un proceso de crecimiento y entonces vamos cayendo, hay que levantarnos. Pero hay que recordar que la iglesia no se limita a esta iglesia peregrinante, sino que también está la iglesia purgante, que son pues todos nuestros seres, todos nuestros hermanos que están en el purgatorio, porque no alcanzaron en esta vida la perfección que tenían que haber alcanzado, y entonces Dios en su infinita misericordia, pues les da este proceso de purificación que se llama purgatorio y que es el medio para que estos hermanos puedan alcanzar la perfección que no pudieron alcanzar en la tierra, en la iglesia peregrinante, y así
salvarse, es decir, alcanzar la salvación, la bienaventuranza eterna. Pero además tenemos la iglesia triunfante, que son todos aquellos hermanos nuestros que ya están gozando en el cielo de la presencia y de la pues viva, ¿verdad?, del mismo Dios, de su vida intratrinitaria, y además compartiendo con todos sus seres queridos, a los cuales siempre tenemos que encomendarnos para que intercedan por nosotros, porque ellos ya son santos y entonces están en el cielo. Dirán, ay, pero algunos de estos no están en las fechas, en el Salterio, o en los libros de los santos, o no están canonizados, o no están beatificados, o reconocidos por la Iglesia. Pero en realidad, bueno, nosotros sabemos que solamente aquellos en donde hay pruebas perfectas de que fueron santos y que se pueden comprobar ahora, porque como la iglesia lleva tantos años, pues a lo mejor en alguna época muy anterior de la iglesia se pudo comprobar de algún santo, pero después se perdieron los documentos y por eso ahora vemos que algunos santos que eran después ya no, porque si no tenemos todas las evidencias y como la iglesia lleva tanto tiempo, pues entonces algunos no es que hayan dejado de ser santos, porque si son santos están en el cielo, pero la iglesia se limita a los que tiene todas las pruebas que el proceso de canonización requiere o exige, de todos los pasos y de todos los documentos y testimonios para lograr ser santos. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más en el programa y para esto tenemos preparado otro material que trae las palabras textuales de este hermosísimo documento del Concilio Vaticano II. Vamos al material. Continuando con el análisis del decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos del Concilio Vaticano II, el número 2 romano está dedicado a los obispos y a la Santa Sede, y en su número 8 menciona textualmente lo siguiente. Inciso A. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen de por sí en las diócesis que se les han confiado la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el desarrollo de su oficio pastoral, salvo siempre en toda la potestad que por virtud de su cargo tiene el romano pontífice de reservarse a sí o a otra autoridad de las causas. Inciso B. Los obispos diocesanos tienen la facultad de dispensar, en el caso particular, de una ley general de la Iglesia, aquellos fieles sobre los que ejercen la autoridad, según derecho, siempre que lo juzguen de interés espiritual, mientras no se trate de algo que se haya reservado especialmente la autoridad suprema de la Iglesia. En el ejercicio supremo, pleno e inmediato de su poder sobre toda la Iglesia, el romano pontífice se sirve de los dicasterios de la curia romana, que en consecuencia realizan su labor en su nombre y con su autoridad, para bien de la Iglesia y servicio de los sagrados pastores. Desean, sin embargo, los padres conciliares que estos dicasterios, que han prestado, por cierto, al romano pontífice y a los pastores de la Iglesia un servicio excelente, sean reorganizados según las necesidades de los tiempos y con una mejor adaptación a las regiones y a los ritos, sobre todo en cuanto al número, nombre, competencia, modo de proceder y coordinación de trabajos. Desean igualmente que, habida cuenta del ministerio pastoral propio de los obispos, se concrete más pormenorizadamente el papel de los legados del romano pontífice. Puesto que estos dicasterios han sido creados para el bien de la Iglesia universal, se desea que sus miembros, oficiales y consultores, e igualmente los legados del romano pontífice, en cuanto sea posible, sean tomados de las diversas regiones de la Iglesia, de manera que las oficinas u órganos centrales de la Iglesia Católica presenten un aspecto verdaderamente universal. Es también de desear que entre los miembros de los dicasterios se encuentren algunos obispos, sobre todo diocesanos, que puedan comunicar con toda exactitud al Sumo Pontífice el pensamiento, los deseos y las necesidades de todas las iglesias.
juzgan de suma utilidad los padres del concilio que estos dicasterios escuchen más a los seglares distinguidos por piedad, ciencia y experiencia, de modo que también ellos tengan intervención conveniente en las cosas de la Iglesia. Pues ya ven cómo la Iglesia, a pesar de ser jerárquica, también incluye, ¿verdad? Y para la Iglesia es importante la participación de todos. Todos tenemos una responsabilidad, una misión que cumplir dentro de la misma Iglesia, e incluso hace énfasis este documento en la participación de los laicos que están más preparados, los más comprometidos en la toma a veces incluso de decisiones, o sobre todo para que los obispos, a través de todo este organismo tan grande que tiene la Iglesia, a través de las parroquias, pues puedan estar enterados de todo lo que va pasando y de cómo debe llegar el mensaje, cómo deben enseñar según los distintos contextos, las regiones, las épocas, etcétera. Pero bueno, me han pedido, ¿verdad?, que les insista antes de hacer un corte, que bueno, pues tenemos aquí un problema y se los voy a hacer saber otra vez. Una disculpa para los que ya lo escucharon. Estimados hermanos, nos han dado la noticia que en muy pocos días nuestra bendita señal dejará de transmitirse en las ciudades de Nueva York, New Jersey y todas las zonas de cobertura de Cablevisión Estados Unidos. Queremos aclarar que Mariavisión no tiene nada que ver con esta decisión, sino que es el operador de cable quien ha decidido sacarnos de su parrilla de programación. Si usted es fiel seguidor de nuestra señal y conoce a más personas que nos sigan, los invitamos a que se comuniquen directamente a las oficinas de Cablevisión en la ciudad de Nueva York y pida la continuidad de nuestra señal. Entre más personas se unan a esta petición, seguramente seremos escuchados. Pedimos de sus oraciones y la intercesión de la Inmaculada Virgen María para que se haga la voluntad de Dios nuestro Señor. Muchas gracias. Ahora sí, pues no se vayan, vamos a un corte, regresamos con más. Tengo un saludo también para Gisela Rocío Hernández, que nos está, aquí felicitando por el programa, que nos está más bien saludando. Un saludo muy afectuoso también para ella. Pues estamos analizando este documento, declaración, es un documento del Concilio Vaticano II y es una declaración sobre el ministerio pastoral de los obispos. Estábamos diciendo, ¿verdad?, cómo ahora se exalta la democracia y con la democracia también se exalta mucho la pluralidad, la diversidad, pero se pierde a veces el sentido de la unidad. ¿Qué es primero? ¿Lo uno, lo que da unidad, o lo diverso, lo múltiple? Pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo naturalmente lo uno es primero, la unidad, porque lo múltiple no puede ser sin lo uno. En cambio, lo uno sí puede ser sin lo múltiple. Por eso es que en la Iglesia es importante la unidad y toda la riqueza, ¿verdad?, que hay en la Iglesia católica, tanto en la oriental como en la occidental, en las iglesias orientales y en las iglesias particulares occidentales, que son las diócesis. Bueno, pues siempre tiene que haber un elemento o elementos muy fuertes de unidad. El elemento más importante de unidad de toda la Iglesia es el mismo Cristo y el Espíritu Santo, que le da unidad y vida además a la Iglesia. El Espíritu Santo unifica y vivifica. Es como el alma que además nos va llevando poco a poco a desvelar toda la doctrina y lo que es, ¿verdad?, la verdadera doctrina del magisterio de la Iglesia católica. Entonces vemos cómo los obispos pues tienen su función siempre teniendo por cabeza al Papa. Tienen obligaciones, pero también tienen deberes. Hay sínodos, como lo vieron ustedes, sínodos de obispos, y estos sínodos de obispos pues son otras reuniones, otras asambleas que pueden ser particulares, de alguna región en particular, de algún contexto histórico en particular. Y entonces estos sínodos se realizan también para ir resolviendo
resolviendo las problemáticas que se van presentando en estas iglesias particulares y que es necesario aclarar. Como la iglesia es tan grande en cuanto a cobertura global, ¿verdad?, en el mundo, aunque todavía nos falta mucho, porque de los 7,000 millones de habitantes, solo 1,200 millones son cristianos. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, la iglesia está muy extendida alrededor de todo el mundo, y también no solo en cuestión geográfica, sino está extendida a lo largo de 2,000 años de historia. Entonces, por lo mismo, pues tiene que tener ciertos mecanismos como son los sínodos o los concilios ecuménicos o sínodos particulares para ir viendo las necesidades de cada área, los retos que va teniendo el mismo hombre con su avance, con su desarrollo tecnológico, científico, para poder ir redimiendo e incorporando todo lo benéfico y todo lo bueno que va teniendo el hombre en su contacto con el mundo, con el cual se produce la cultura, ¿verdad? A medida que el hombre va avanzando en el conocimiento y en el dominio de la realidad natural, pues va avanzando la cultura, y por eso hay que hacer estos sínodos, y estos sínodos tienen siempre por cabezas pues a los obispos, pero siempre subordinados al sumo pontífice. Los obispos solos, sin el sumo pontífice, bueno, pues en cuestiones de dogma y moral o de infalibilidad, no tienen infalibilidad, pero sí tienen mucha autoridad. Son nuestros pastores que apacientan a sus ovejas, que las guían, ¿sí? Por eso nosotros debemos querer mucho a nuestros obispos y orar mucho por ellos, para que Dios les siga dando esa gracia necesaria para podernos llevar a buen término, para que no haya pues desviaciones. Ahora se ha insistido mucho, ¿verdad?, a los obispos que se acerquen mucho a la gente, porque recordemos que aquí lo dice muy claramente el documento, una de las misiones principales del obispo es enseñar a sus ovejas. ¿Enseñar qué? La buena doctrina. Si no hay una buena teoría, no puede haber una buena práctica. Hay algunos que piensan que la pastoral puede ser sin dogma y sin moral, que para qué estudiar filosofía y teología si nos vamos a dedicar al trabajo pastoral. Bueno, pues todo el orden práctico, el orden pastoral, se apoya en su fundamento, que es la doctrina de la Iglesia Católica, el dogma y la moral, de modo que si no hay una buena filosofía y una buena teología, seguramente la pastoral pues se limitará a actos piadosos o a lo mejor a una especie como de visión sensible o sensualista de la iglesia, a los sentimientos en lugar de la parte superior del hombre, que es la inteligencia y la voluntad. Dios así nos ha hecho, con sentimientos, sí, muy importante, la parte corpórea, la parte sentimental, pero por encima de ella está la inteligencia y la voluntad, con la que debemos conocer todas las verdades necesarias para podernos salvar y amar a Dios conforme a nuestra propia naturaleza. Pero como siempre, el tiempo vuela en este programa. Yo he estado muy agradecido con ustedes de que nos permita entrar a sus hogares. Les mando un saludo muy afectuoso a nombre de todo el equipo que está aquí. Bueno, a don Francisco, de don Francisco, de Clarita, de los que están en cabina, de todo el equipo que ha hecho las imágenes, Gaby Mayorga, que nos ha ayudado también, el departamento de edición. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión de este programa, su programa Concilios. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@
mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.